Esas campañas de desinformación y de bulos, presiones a periodistas, corruptelas de algunos, en fin, que tenemos todos en mente, y por eso os anuncio que mañana el Consejo de Ministros y Ministras aprobará el plan de acción por la democracia que anuncié antes del verano. Y así aplauden los palmeros a su rey. Y así también muere la democracia, con esos aplausos. Porque la democracia no se regenera con dictadura y con censura, sino con libertad. Que defiende el derecho de los ciudadanos a una información veraz. Por tanto, un plan que emana de nuestra Constitución y de las medidas aprobadas por el Parlamento Europeo y por la propia Comisión Europea. Un plan que nos va a ayudar a dotar de más transparencia, de más pluralidad y de mayores garantías a las Cortes Generales, al Senado, también al Congreso de los Diputados y a nuestro ecosistema informativo. Y que confío acabe contando con el apoyo de todos los demócratas de nuestro país. No se entendería que en Estrasburgo aprueben unas cosas y luego aquí en el Congreso de los Diputados voten en contra de esas mismas cuestiones. Bueno, en fin, es una forma de hablar, ya me entendéis. Compañeros y compañeras, yo voy a dejarme la piel. Yo voy a dejarme la para piel mantenerte en la poltrona. para que la agenda de progreso siga avanzando. Ese es el compromiso que tengo con los españoles y españolas, el que asumí hace menos de un año en estas Cortes Generales. Y como presidente del Gobierno os garantizo que el Ejecutivo va a trabajar con la Unión Europea, con todos los gobiernos de los Estados miembros, con los gobiernos autonómicos y con los gobiernos locales para tejer los acuerdos. También con los grupos parlamentarios y también con todos los territorios. Porque una vez superado el periodo electoral, hemos tenido 4 elecciones en estos últimos 6 meses, yo creo que es evidente que hay gobierno para largo. Ojalá que no, por Se Dios. trata de negociar medidas que resuelvan los problemas y las demandas de nuestros conciudadanos. Si salimos a la calle, no hay ningún ciudadano que pida lo que tú estás haciendo. Vamos a hacerlo. Mi mano está tendida. La puerta de la Moncloa está abierta a todo aquel que quiera negociar y que quiera sumar. Buenos días a todos, bienvenidos a Vida Actualidad. Hoy os traigo un tuit interesante del señor David Alandete. Hizo un pequeño hilo de tweets a raíz de estas declaraciones de Sánchez, los cuales vamos a profundizar ahora. Viendo y leyendo estos tweets e investigando un poco, se ve como Sánchez tenía esto pensado desde muy atrás. En palabras de este periodista, dice: presiones a periodistas como cuando el actual presidente me llamó a gritos para cambiar un titular o cuando su jefa de prensa conocía de antemano los titulares que íbamos a publicar en El País. Ahora seguimos, pero recordemos quién es Sánchez. No, que es mentira, nunca, que es falso, Pero, Sánchez, que es falso, no tome el pelo. que es falso. Y por tanto, usted podrá repetir tomando el pelo a 1000 toda veces España. una mentira, pero es falso. Claro, claro. Falso es falso, no es no y nunca es nunca. Pues que ya, quede ya. claro desde el principio del debate. Pero esto es una toma del pelo, lo hizo usted. Yo no he pactado con los independentistas, No, que es mentira, nunca, que es Pedazo de falso. mentiroso. Bueno, sigamos. Decía que no, que los titulares se iban a publicar en El País y la prensa conocía de antemano estos titulares. Y también se llamaba para modificarlos, o como cuando uno de sus ministros nos adelantaba despidos antes de que ocurrieran, presiones como las del famoso PSOE-LAF, que se dedicaba a insultar a periodistas críticos mediante perfiles que confirmamos estaban financiados por el partido, campañas como la del presidente acudiendo a un gran accionista de Prisa para pedir un cambio en la línea editorial. Esto no es una cuestión de ideología, ni de derechas ni de izquierdas, es sobre el gobierno que más daño ha hecho a la libertad de prensa, un gobierno que logró alinear a un grupo mediático a su favor y no ha dejado de presionar al resto, ahora incluso con decretos. Estas son las palabras del periodista en su tuit y añade entre paréntesis, y que me perdonen los compañeros que consideren que un titular debe ser decidido por un presidente y no por el director de un diario. Vamos a desenmarañar un poco el asunto. O sea que Pedro Sánchez pidió cambiar un titular de El País. En ese libro, La trama rusa, que el periodista presenta en su Twitter, bien, en 2015 hay una anécdota en la que Pedro Sánchez, por entonces líder de la oposición, no estaba nada contento con un titular del País. El diario había publicado una noticia que no le favorecía y en vez de pedirle a su jefe de prensa que gestionara la situación, Sánchez decidió llamar personalmente a Alandete, quien era uno de los subdirectores del periódico. La llamada en tono de enfado
en la que Sánchez quería que cambiaran el titular de una noticia que afirmaba que el PSOE toleraba la cadena perpetua para salvar el pacto antiterrorista. A Sánchez le parecía que eso perjudicaba la imagen de su partido y exigió con malos modos que lo cambiaran. Sin embargo, Alandete le respondió que el titular era correcto, ya que reflejaba la postura del PSOE en ese momento. La discusión fue subiendo de tono hasta el punto de que Sánchez terminó llamando a los superiores de Alandete, aunque estos ignoraron la petición. Poco después Sánchez se disculpó con Alandete por el tono de la llamada, pero la relación entre ambos nunca volvió a ser la misma. Para Alandete, este incidente fue una prueba de que Sánchez no era tan defensor de la independencia de la prensa como afirmaba. Lo curioso es que en 2018, cuando el PSOE llegó al poder, Fernando Garea, el periodista que escribió esa noticia polémica, fue elegido por Sánchez para dirigir la agencia EFE. En este libro también se revela cómo, con el tiempo, las tensiones entre Sánchez y el país se intensificaron. En 2018, ya siendo presidente del gobierno, el PSOE intentó influir en la línea editorial del periódico. En un caso alarmante, un miembro del equipo de comunicación del partido pidió cambiar un titular de una noticia que aún no se había publicado. Esto generó una preocupación en la redacción del diario, ya que parecía que alguien estaba filtrando información interna. Alandete recuerda cómo esta situación provocó que el director del País, Antonio Caño, se enfadara como nunca. Se convocó una reunión de urgencia para investigar quién estaba filtrando los titulares antes de la publicación de ellos. Aunque tomaron algunas medidas para mejorar la seguridad, la sensación de intromisión política ya había dejado su huella. Una cosa, señoría. Yo tengo muchos defectos, pero hablo claro. Y también digo una cosa. Señoría. Yo me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y voy a presentar ante las Cortes Generales ese paquete de calidad democrática. Pedro Sánchez, lejos de verse frenado, buscó apoyo en Telefónica. En 2016, Pedro Sánchez, entonces secretario general del PSOE, acudió al presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, en busca de ayuda para frenar lo que consideraba una actitud hostil por parte del Grupo Prisa, dueño de El País y la cadena SER. De esta reunión con Álvarez Pallete, le aseguró que Telefónica no se involucraba en política ni influía en los medios. Este intento de Pedro Sánchez por neutralizar la supuesta hostilidad de Prisa y Telefónica fue parte de su estrategia para mantenerse en el liderazgo del PSOE, en un momento en el que su puesto estaba en peligro por las divisiones internas del partido. Bueno, desde aquí ya el resto es historia. Si antes, sin ser presidente, se estaba empeñado en controlar los medios de información, ya siéndolo, pues que ha conseguido controlarlos, ¿verdad? Vamos a seguir con el hilo de tweets y vamos a hablar del PSOE Lab. Esta es una foto de una de las primeras reuniones del PSOE Lab, armado en parte por un político que fue alcalde de Yun, aliado del hoy presidente y experto en gestión de redes y tecnología. Y atención al centro del grupo, pues Pedro Sánchez. Ojo que estamos hablando de una foto del año 2017, todo esto lo estaba ya planeando desde entonces. Siguiendo el hilo de tweets de don David Alandete, dice: aquí algunas de las perlas contra políticos socialistas críticos con la nueva dirección. Es parte de algo que investigué con un equipo del País a mediados de junio de 2018. Algo que no se publicó en su día. Vamos, que se mataron entre ellos dentro del Partido Socialista y quedaron los fieles a Pedro Sánchez. Dentro del PSOE Lab los ataques a los medios eran constantes, sin tregua. Se creaba un estado de ánimo con contenido compartido de forma sostenida, amplificado por la práctica del algoritmo de esta red de priorizar reacciones negativas. Otro fragmento. Podéis pausar para leerlo porque no tiene desperdicio. Os leo un poco. El PSOE Lab ha hecho de los ataques a los medios un modus operandi. Sobre La Sexta y Antonio García Ferreras dijo: una de las dos que han recibido pagos del PSOE. Asco de La Sexta, de Ferreras de su manipulación. Ferreras manipulador, se nota a quién le haces campaña y a quién le temes. Sobre el grupo Prisa en la nota ponía: nunca imaginé que vería a Felipe González prestándose al chantaje, del PP, del Partido Popular, al PSOE con la complicidad del País. Para finalizar el hilo de tweets, dice don David Alandete: de ese equipo detectamos a un grupo pequeño de integrantes que cobraba del partido.
Otros entrarían en el gobierno en puestos de asesoramiento o gestión digital, tras la moción de censura. Es una campaña de corte netamente populista. Es lícito y sano criticar a medios y periodistas, pero si los ataques son coordinados desde un partido político, utilizando recursos del partido, la transparencia se vuelve esencial. El debate democrático requiere crítica, pero siempre con respeto y honestidad. En definitiva, desde hace años, Sánchez ha trabajado muy duro y de manera muy... O sea que tenemos a un Pedro Sánchez de hace años intentando a diestro y siniestro controlar al país y al grupo Prisa. Hasta que no fue presidente, no lo consiguió. Es la única conclusión lógica a la que puedo llegar leyendo todo este hilo de tweets de este periodista. Queda esperar a la votación sobre el plan de regeneración democrática y a ver qué hace el Partido Popular, porque es el único apoyo que tiene Vox para estar en contra de esta votación. ¿Y tú qué conclusión sacas de todo esto? El tema se está volviendo bastante peligroso y leyendo este hilo de tweets vemos que Sánchez efectivamente es un peligro para España. Gracias por llegar hasta aquí, suscribiros, compartir con vuestro socialista favorito, que tengáis buen día. Adiós.